Queridos hermanos, vamos a hablar hoy sobre cómo se lee la Biblia. ¿Cómo hago para leer la Biblia, entender de qué se trata, tener una idea más clara de por dónde va el asunto, qué otros estudios debo tener, cómo encarar? Bueno, la Biblia obviamente no es un libro sencillo, ¿no? Eso tenemos clarísimo que no es un libro fácil. Pero ¿cómo hago? ¿No? Yo quiero saber, quiero conocer, quiero profundizar. Obviamente que siempre cuando uno encara el estudio bíblico, el Nuevo Testamento va a ser más sencillo, ¿no es cierto? Porque es más llano, es más amable, Dios se presenta de una manera mucho más amorosa. Y el Antiguo Testamento, aunque Dios es exactamente igual que en el Nuevo Testamento, hay otra situación de contexto. Entonces, primero, obviamente que solo con la Biblia no alcanza porque la Biblia es muy complicada, necesita mucho contexto, necesita estudio de los idiomas originales, hebreo, griego, arameo, pero hoy tenemos un montón de posibilidades que nos da la tecnología para resolver estos temas que son complejos. Por lo menos para lograr un acercamiento. Si uno no tiene las ganas, el tiempo, el dinero para realizar estudios de idioma, por lo menos hay sitios en los cuales uno puede mirar la Biblia en los idiomas originales, ¿no? Ver el texto en español y el original en hebreo, en arameo o en griego o en latín. Lo cual ayuda bastante, sobre todo cuando uno quiere profundizar, ir al meollo de determinada cuestión, ver cómo se usó determinada palabra, esta palabra en qué contexto se utiliza en otros textos bíblicos, para ver de qué manera culturalmente el pueblo hebreo usaba determinados conceptos. Determinados conceptos. Hay temas que son delicados y cuando uno quiere profundizar puede complicarse si no se va al texto hebreo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso así, paradigma, el Génesis. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Hasta ahí está todo perfecto. Está muy bien. Entonces decimos, bueno, está fácil, lo entendí, está bárbaro. Dios creó todo, los cielos y la tierra, genial. Pero, ¿Dios crea? No, la verdad que no. Y entonces uno dice, ¿cómo que Dios no crea? Sí, Dios es el creador de los cielos y la tierra. A ver, no de la manera en que pensamos y creamos los seres humanos. El ser humano crea a partir de lo que Dios ha creado. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo que Dios cree a que el hombre crea. Entonces el crear tiene una enorme diferencia entre Dios y el hombre. Volvemos al hebreo. Bereshit en el principio. Bara, crear. En realidad, bara es manifestar. No es lo mismo. Manifestar por la palabra que crear. Y ahí ya tenemos un tema delicado que nos va a permitir abrir otras puertas de comprensión. En el principio, Bereshit bara manifestó Dios, Elohim. Bueno, ahí tenemos otro problema, ¿no? Elohim es un plural, a veces traducido como dioses, a veces puede ser traducido como jueces, pero ya de arranque tenemos un plural. Entonces, en el principio creó los dioses. Bueno, este dioses, allá en los hebreos al principio, obviamente ya tiene una connotación de
multiplicidad en la divinidad. Bueno, como vemos, la cosa se va complicando cada vez más, ¿no? Veníamos bárbaros. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, punto, ya está, todos contentos. Y a mirar la tele en casa, ya está, listo. Ahora tenemos que en el principio Dios manifestó por la palabra y que Dios es una multiplicidad en la unidad. Una unidad múltiple, ¿no? El hebreo, y ahí vamos al idioma original, el hebreo tiene dos palabras para unidad. Uno. Nosotros decimos en español uno. Compré un caramelo que estaba suelto, compré un caramelo en un paquete. No hay problema, se entiende. Ahora, en hebreo se dice, compré un caramelo, es yahid, un caramelo solito, punto. Ahora, si uno dice, compré un caramelo de menta, entonces ya no es yahid, es ejad. ¿Por qué es ejad? Porque hay una característica de ese caramelo, es de menta, pertenece a un grupo que son los caramelos de menta. Entonces, si se menciona un caramelo de menta, va a decir ejad, y entonces uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿y cuál es el grupo de este caramelo? ¿No? Si está ejad, hay que mirar el grupo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Adán y Eva son una sola carne. Y entonces ahí el hebreo es ejad. ¿Por qué ejad? Porque es un grupo, una unidad múltiple, una unidad compuesta. Está compuesta por hombre y mujer. Ejad, uno, una carne. O sea, hombre y mujer son una sola cosa. Una sola cosa compuesta por dos. Dos que hacen uno. Por eso es tan misterioso el matrimonio, la unidad de hombre y mujer, por eso dejarán a su padre y a su madre, etc. ¿No? Una carne, ejad. Cuando Dios le dice a Abraham, trae a tu pibe, tráelo a uno de los montes para sacrificarlo a Dios, ese uno de los montes es ejad. ¿Por qué ejad? ¿Qué importancia tiene cuál de los montes? Ahí está el truco. ¿Por qué uno de los montes donde Abraham iba a sacrificar a su hijo era parte de un grupo, una unidad compuesta? Porque eran los montes donde se realizaban los sacrificios humanos. No era cualquier monte. Los sacrificios humanos se hacían en los altos, en las alturas, para estar cerca de Dios, de los dioses. Entonces los altos eran lugares altos. Si no había un monte, se hacía una escalera de piedra. Una escalera de piedra hasta que fuera alto y ahí arriba se hacía el sacrificio. Cuando empieza el relato de Salomón, dice el texto, pero hacía y quemaba inciensos en los altos. ¿Y qué nos está diciendo? Bueno, ya nos contó el final y todavía no arrancó la historia de Salomón, Dios ya nos cuenta el final. Salomón le va a errar mal todo lo que tiene que ver con la religión, y de hecho es así. ¿Por qué? Porque arranca quemando inciensos a los dioses que no eran el Dios de Israel en los altos. Ya, el alto ese está todo mal. En los altos donde se hacían los sacrificios a los dioses, se quemaban incienso a los dioses, estaba todo mal con Salomón. Estaba clarísimo. Entonces, volvemos al tema de mirar los textos en los idiomas originales, ejad, yahid. Por ejemplo, cuando la oración principal del pueblo hebreo, Shema Israel, oye Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejad, otra vez Ejad. Adonai Elohenu, el Señor, Adonai, el Dios de la montaña, Elohenu, ¿no? Es el más poderoso, ahí hay un plural majestático, se llama de majestad. Otra vez tenemos un plural raro. Adonai Elohenu, Adonai el Señor, Ejad. Adonai Ejad. Entonces otra vez volvemos sobre el tema de que hay una unidad compuesta en la principal definición
y oración de Dios. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. No dice Adonai Yahid. Entonces uno vuelve a mirar el contexto. Ya veíamos que en Génesis, Bereshit bara Elohim, había un plural dando vuelta. Ahora hay otro plural de vuelta aquí. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Unidad compuesta. Cuando un cristiano lee la Biblia del Antiguo Testamento, ese Echad está clarísimo, es la Trinidad, ya está. No hay mucho que perderse conversando, está súper fácil, ¿no? No, pero este es trinitario, está todo mal con el trinitario. Bueno, Dios se presenta a la humanidad así, ¿no es cierto? Dios Padre, Dios Hijo, el Verbo que encarna y el Espíritu Santo. Bueno, pero eso está en el Nuevo Testamento, en el Antiguo no está. ¿En el Antiguo no está? ¿Voy a decir que no está? A ver, ¿cómo que no está en el Antiguo Testamento? Está Yahvé, que es Dios, el mismo Dios del Nuevo Testamento. Está el Espíritu de Dios por todos lados. El Espíritu de Dios está por todas partes del Antiguo Testamento. El Ruach HaKodesh, el Ruach HaKadosh, Espíritu Santo, Espíritu de Santidad, está por todas partes. Así ya tenemos el principal, fuente de todo, y el Espíritu de Dios personalizado como algo aparte, separado, y que tiene autonomía. El Ruach HaKodesh, el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento lo vamos a ver más fácil. Les voy a dejar al Espíritu Santo, dice Jesús, el Paráclito. Pero el Espíritu Santo no aparece por primera vez en el Nuevo Testamento. No, ya estaba en el Antiguo, obviamente. Y el Verbo, la palabra de Dios, que Juan nos va a explicar tan fácilmente o tan complicado en Juan 1, en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En Arche o Logos, Kai. Bueno, en el principio era el verbo, Logos. El Logos estaba vuelto hacia Dios y el Logos era Dios. La palabra. Entonces ahí uno recordando Bereshit bara Elohim, bara manifestó. Dios en el principio manifestó los cielos y la tierra. Juan 1. En el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ya está, tenemos las dos puntas. En el principio, Bereshit bara manifestó. ¿Y quién era esa palabra que manifestaba? La palabra que estaba con Dios en Juan 1. El Verbo, la palabra que puso su tienda entre nosotros, Jesús. Jesús es el nombre del Verbo de Dios que pone su tienda entre nosotros, encarna terrenalmente, y que había manifestado la creación en el principio, la palabra de Dios manifestada. Ya está, tenemos los tres otra vez. Listo, se terminó. Bueno, ven que no es tan fácil. No es tan fácil. Hay que tomarse su tiempo, hay que investigar, hay que leer los idiomas originales, hay que profundizar un poquito. La Biblia no es un libro tan sencillo. Uno de los libros que puede darnos una idea rápida de los niveles del texto cuando se lo lee puede ser el libro de Isaías. El libro de Isaías nos va a dar una idea de cómo va cambiando la perspectiva del escritor, el agiógrafo, el escritor sagrado. ¿Quién habla? Si habla el profeta, si está hablando Dios, si lo que estamos leyendo es palabra directa de Dios o es una opinión del profeta en base a lo que Dios le muestra en una imagen, en una visión, le habla a su cabeza, como sea que le está llegando el mensaje de Dios al agiógrafo, al escritor sagrado, y entonces uno tiene que ir mirando estos niveles. Estos niveles de diálogo ocurren muy rápido. Un renglón es Dios, el otro renglón es el profeta que está hablando desde la visión. El otro renglón es una opinión particular y su mirada personal del profeta. O sea,
Vamos a leer un poquito de Isaías como para tener un mínimo acercamiento a esta situación. Vamos a ver. Isaías 1. Visión que Isaías, hijo de Amós, vio tocante a Judá y Jerusalén en tiempos de Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos, escucha tierra, que habla Yahvé. Fíjense que ahí directamente está diciendo, esto es lo que dice Yahvé. Hijos crié y saqué adelante, y ellos se rebelaron contra mí. Esto está hablando directamente Dios. Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Dios está diciendo, ¿qué cosa con estos chicos? No entienden, no hay forma, ¿no? El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su amo, pero Israel no hay forma, no hay caso, no. Y aquí habla el profeta. ¡Ay, gente pecadora, pueblo tarado de culpa, semilla de malvados! Esto lo está diciendo Isaías. Esto decía Dios y esto dice el profeta. ¡Ay, gente pecadora, pueblo tarado de culpa, semilla de malvados, hijos de perdición! Han dejado a Yahvé, han despreciado al santo Israel, se han vuelto de espaldas. ¿En dónde golpearos ya, si seguís contumaces? La cabeza toda está enferma, toda entraña doliente. Eso está diciendo el profeta Isaías. De la planta del pie a la cabeza no hay en él cosa sana, golpes, magulladuras y heridas frescas, ni cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite. Vuestra tierra es desolación, vuestras ciudades hogueras de fuego, vuestro suelo delante de vosotros, extranjeros se los comen y es una desolación como devastación de extranjeros. Ha quedado la hija de Sión como cobertizo en viña, como albergue en pepinar, como ciudad sitiada. Sigue hablando el profeta. De no habernos dejado Yahvé Sebaón un residuo minúsculo, como Sodoma seríamos, o como Gomorra nos pareceríamos. El profeta Isaías está hablando justamente, fíjense, de no habernos dejado Yahvé Sebaón, el Señor de los ejércitos. Fíjense que Isaías es un tipo bravísimo. Ustedes están viendo cómo se refiere él, ¿no? Estos tarados de Israel, ¿no? Tremendo. Bravísimo, ¿no? Y para él Dios es el Dios de los ejércitos. Es un tipo bravo. Isaías no es un tipo con el que uno pueda conversar así tranquilamente, ¿no? Es un tipo de un contexto bravo, de un pueblo bravo. Entonces está en una época de la humanidad extremadamente salvaje, ¿no? Oíd una palabra de Yahvé, regidores de Sodoma, escuchad una instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Fíjense que los está tratando a los israelitas de Sodoma y Gomorra, o sea, lo peor de lo peor, ¿no? Y ahora viene la palabra de Dios. Fíjense cómo va a cambiar el asunto. ¿A mí qué? Tanto sacrificio vuestro, dice Yahvé. Dice Yahvé. Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de cebones y sangre de novillos y machos cabríos, no me agrada. ¿Cómo? A ver, ¿qué está diciendo Dios? ¿Estás seguro que está diciendo esto? ¿Esto lo dice Isaías? No, lo dice Dios. Fíjense que dice, ¿a mí qué? Tanto sacrificio vuestro. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de cebones. Y sangre de novillos y machos cabríos no me agrada cuando venís a presentaros ante mí. ¿Quién ha solicitado de vosotros esta pateadura de mis atrios? Me encanta cómo escucha el profeta y traduce lo de Dios, ¿no? Pateadura de mis atrios. Fíjense que Dios está diciendo que no quiere sacrificios, que no quiere la sangre de los novillos y de los machos cabríos, que no quiere, no le gusta, que está harto de holocaustos, que no le interesa. Fíjense qué interesante, porque siempre se dice, no, pero en el Antiguo Testamento Yahvé quería sacrificios. No, no los quería. La gente hacía sacrificios, pues no entendían
que Dios no los quería. Entonces los hacía y Dios tenía que aguantar esto y está enojadísimo, está recansado, harto, ¿no? Dice, ¿a mí qué tanto sacrificio vuestro? Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de cebones, ¿no? O sea, harto, cansado. No sigáis trayendo oblación vana, el humo de incienso me resulta detestable. Novilunio, sábados, Shabbat, convocatoria, no tolero falsedad y solemnidad. Vuestros novilunios y solemnidades aborrece mi alma, me han resultado un gravamen que me cuesta llevar. Fíjense la forma en que Dios les está hablando al pueblo hebreo, ¿no? Todas esas cosas que hacen, la verdad que me tienen hasta acá, ¿no? Y al extender vosotros, ¿no? Al extender vosotros vuestras palmas, me tapo los ojos. Me tapo los ojos por no veros, dice Dios. Se tapa los ojos. No quiero ni verlos, no quiero ni verlos. Aunque menudéis la plegaria, yo no oigo. Vuestras manos están de sangre llenas. Fíjense, ¿no? Y al extender vuestras palmas, me tapo los ojos, dice Dios, para no ver lo que hacen. Aunque menudéis la plegaria, yo no oigo. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, dice Dios. Quitad vuestras fechorías de delante de mi vista, desistid de hacer el mal. Aprended a hacer el bien, buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Venid, pues, y disputemos, ¿no? Vamos a conversar, dice Dios. Venga, a ver. No entiende, así que vamos a disputar, vamos a conversar. Así fueron vuestros pecados, como la grana, cual la nieve blanquearán. Dios les está diciendo, miren, vamos a sentarnos a conversar. Porque aunque hayan hecho todo tipo de macanas, yo les voy a perdonar. Cual la nieve blanca, ¿no? Cual la nieve blanquearán. Y si así fueren rojos como el carmesí, cual la lana quedarán. O sea, Dios le está diciendo, la verdad que estoy harto de que se llenen de sangre de sacrificios, de masacre, de matanza, no lo soporto. Vamos a conversar, vamos a disputar. Dice, vamos a ver un poquito qué es eso que ustedes hacen, que es una locura. Y yo les voy a perdonar, pero vamos a conversar un poquito, vamos a conversar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cuidar los derechos del oprimido, no lo opriman al humilde, al huérfano, al trabajador, al siervo. Denle sus derechos, paguen lo justo, abogad por la viuda, ¿no? Dice, pero si rehusando a hacer lo bueno y lo correcto, os oponéis, por la espada van a ser devorados, que ha hablado la boca de Yahvé. Pero Dios está diciendo que Él los va a matar a espada. No, lo que está diciendo es que si obran mal, les va a pasar lo malo, no va a haber opción. Eso les está diciendo. Como se ha hecho adúltera la villa leal Sión, llena estaba de equidad, justicia se albergaba en ella, pero ahora asesinos. Así le dice Dios. Hubo un momento en que ustedes se portaban bien, pero ahora son meros asesinos. Tu plata se ha hecho escoria, tu bebida se ha aguado, tus jefes revoltosos y aliados con bandidos, le dice Dios. Cada cual ama el soborno y va tras los regalos. Al huérfano no hacen justicia y al pleito de la viuda no llega hasta ellos. Tremendo, ¿no? Y acá dice, por eso, oráculo del Señor Yahvé, el fuerte de Israel, esto es palabra del profeta, ay, voy a desquitarme de mis contrarios y voy a vengarme de mis enemigos. Veamos un poquito, aquí hay que tener cuidado cuando uno ve estos textos que tienen que ver con los enemigos de Dios. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? El Satán y sus legiones. ¿Quiénes son los que se oponen a Dios? El Satán y sus legiones. Para eso hay que leer toda la Biblia. Entonces hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado cuando Dios se refiere a los opositores, a los enemigos, a aquellos que, sobre los cuales va a hacer justicia y van a tener que pagarlo. ¿Quiénes? El Satán y sus enemigos. Los aliados del Satán, sus legiones. Entonces hay que tener cuidado. Hay que leer con cuidado. Hay que leer con inflexión. Recordemos que la Torá era oral y la repetían los repetidores hebreos. Los repetidores hebreos la repetían, la contaban con inflexión. La inflexión es importante para entender de qué se trata, qué es lo que está diciendo Dios, cómo lo está diciendo Dios, si Dios está enojado, si está sufriendo, si está triste, si se siente abandonado, despechado, ¿no es cierto? Hay un montón de situaciones que surgen del texto y hay que leerlas con cuidado. Hay que leerlas con cuidado, para no tomar la palabra para donde mejor nos sirve o donde por ahí nos dicen, mira, va por acá, y vos decís, pero ¿estás seguro que va por ahí? ¿Será que va por ahí? Entonces hay que tener cuidado. Isaías es un ejemplo sencillo de cómo va cambiando quién habla, qué dice, por dónde va el asunto y qué es lo que uno debe prestar atención. Así rapidito les muestro, porque la Biblia es extensísima, tendríamos que leer todo y nos va a llevar mucho tiempo. Yo igual dejo videos de los libros, los voy analizando capítulo por capítulo, si tienen ganas pueden ir mirando para tener una mayor idea de estas pequeñas cosas que les digo. Pero ya les he dado algunas muestras como para tener en cuenta algunas situaciones de idioma, de contexto, para poder captar. Por otro lado, fundamental al leer la Biblia es que la Biblia es monotemática. Habla de una sola cosa y la repite 1.000.000 de veces. ¿Cuál es esa única cosa? La historia de la salvación. ¿Por qué Dios interfiere en la historia humana y cuál es el sentido? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué Dios se mete en la historia de la humanidad y realiza cambios sutiles a partir de enseñarle al pueblo hebreo y que el pueblo hebreo le enseñe a la humanidad? ¿No? La idea base de toda la Biblia es: la humanidad ha sido mal asesorada por el Satán y por eso comete errores que, si no hubiera sido por el mal asesoramiento del Satán, aquel ángel que se revela a Dios, la humanidad hubiera sido feliz, hubieran vivido felices toda su vida. Pero entre el libre albedrío que tiene toda la creación, tanto la humanidad como los ángeles, si el ángel o sea, el Satán no hubiera tenido libre albedrío, no se hubiera revelado. Se revela porque tiene el libre albedrío. Él se revela y a partir de ahí pone tropiezos a la humanidad para que la humanidad meta la pata, se pierda, y luego acusa a la humanidad frente a Dios y le dice: ¿ves? Mirá lo que hicieron. Y Dios le dice: pero lo hicieron porque vos los empujaste. Bueno, sí, pero ellos lo hicieron. Yo los empujé, pero fíjate, lo hicieron. Y entonces condenarlos a la muerte segunda y tirarlos al fuego eterno que nunca se apaga y que se pierdan para siempre. Y Dios dice: no me convence tu diálogo. Lo vemos en Job, lo vemos en el libro de Job. Esto, ¿no? Dios le pregunta al Satán: ¿de dónde vienes? Vengo de recorrer la tierra y pasearme por él, ¿no? Así, voy por la tierra, la tierra es mía. Ahí vi a tu siervo, ¿no? Dice: ¿viste a mi siervo Job? Sí, ahí lo vi, pero no, vos has puesto un cerco alrededor de él y por eso él se porta bien. Saca el cerco y dámelo y yo te voy a mostrar que el tipo te va a negar. Dios le permite a Satán tocar a Job, que representa a la humanidad, y al final Dios le dice al Satán: ¿ves que para qué lo hiciste? ¿Ves que no me negó? Fue un maltrato inútil. Y ahora yo le voy a dar a Job todo lo que tenía y mucho más. Muestra de metáfora de el reino de los cielos, la vida eterna. ¿Lo maltrataste a la humanidad? ¿Para qué? Al cohete. ¿No ves que eran gente buena? Y yo les voy a dar
la vida eterna, el reino de los cielos. Mucho más que lo que tenían cuando vos empezaste a molestarlos. Y a vos, Satán, no te va a hacer gratis este asunto, ¿no? Porque has maltratado, has hecho lo malo, te has opuesto, no has querido el perdón, no has querido cambiar, no te has convertido y vas a la pérdida de la individualidad, el fuego eterno que nunca se apaga. Y ahí va el acusador de nuestros hermanos, dice el Apocalipsis, desapareció. Bueno, esa es la historia de toda la Biblia. La humanidad entrando a Egipto, al mal, donde el mal la va mal a asesorar, Dios que rescata a la humanidad y la saca del poder del mal a través de Moisés y Aarón, que prefiguran en cierta medida a Cristo para rescatar a la humanidad, Dios que entra a rescatar, la saca al desierto, al pueblo hebreo, un desierto de peregrinación e introspección de la humanidad, evoluciona espiritualmente, deja atrás la idolatría, el politeísmo y todo lo degradante que viene de esa situación de creer en dioses falsos, logra una evolución espiritual como para entrar a la tierra prometida donde se purga lo último, se combate contra aquellos pueblos paganos, violentos, terribles, que hacían sacrificios humanos, que es una imagen de la última purificación antes de acceder y tener la tierra prometida, el reino de los cielos, la vida eterna. Esa conquista de la tierra prometida es lo que llamamos el purgatorio. Purgamos lo último, combatimos contra lo último malo que veníamos trayendo y entramos a la tierra prometida, al reino de los cielos, la vida eterna. Bueno, esto se va a repetir en la Biblia de 800.000 formas distintas. Cortitas, más largas, pequeñas, extensas, toda la Biblia es esto, una historia cortita. Cantar de los Cantares, un libro precioso donde se ve esta búsqueda y permanente entre Dios y la humanidad, ¿no? Estas dos personas que se aman y se buscan y se persiguen y se están por encontrar y se van a separar, la humanidad y Dios buscando a Dios permanentemente. Hermoso, Cantar de los Cantares. Así ocurre en toda la Biblia todo el tiempo. Y la clave para entender la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Torá, Tanaj, lo busques desde el judaísmo, desde el cristianismo, la clave que nos permite comprender toda la historia de salvación y no volvernos locos haciendo cosas raras con el texto bíblico, es Jesús, el Mesías. Sin el Mesías, sin comprender a Jesús, sin entender que Jesús es el Verbo de Dios que encarna y cumple los roles de la divinidad en la historia de la salvación, de rescatar a la humanidad, llevar a la humanidad a ese último camino, a la vida eterna, al reino de los cielos, es imposible entender el Antiguo Testamento. No lo vas a entender. Si negás a Cristo y lo dejás afuera y no crees que Cristo sea Dios, al cohete vas a leer el Antiguo Testamento. No lo vas a entender. No lo vas a entender. Vas a sumar las letras, le vas a adjudicar números, vas a leer el texto en diagonal, lo vas a leer de arriba para abajo, abajo para arriba, derecha, izquierda, derecha. Vas a llegar a conclusiones que no van a tener ningún tipo de sentido. Vas a creer que la Biblia habla de magia, vas a creer que hay pensamiento mágico, vas a creer cualquier cosa. Porque la clave para entender la Biblia es Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús. Y la única forma de verlo y entenderlo es comprendiendo al Mesías, a Jesús. Cuando comprendes al Mesías y a Jesús, todo el Antiguo Testamento cobra sentido. Todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Bereshit bara Elohim, Jesús. El verbo. O sea, a partir de ahí, todo lo demás. Todo lo demás. Entonces, como dice el Apocalipsis, ¿quién abre los sellos del libro? Juan nos está mostrando. Y llora Juan, porque él quiere conocer los secretos del libro. Él es un judío que quiere entender la Torá. Se ha pasado su vida tratando de entender la Torá.
y no ha podido. Dios le dice, vas a ver que se ha encontrado alguien digno de abrir los sellos, aquello que estaba oculto en la Torá, en el Tanaj. ¿Quién? El Cordero degollado. ¿Quién es el Cordero degollado? Jesús. El león de la tribu de Judá. Jesús. Él es el que puede abrir los sellos. Él es la clave, la llave que nos permite comprender toda la Biblia. A partir de ahí, ya está. O sea, primero Jesús, luego buscar a Jesús en todo el Antiguo Testamento es espectacular. El pan bajado del cielo, el maná, el agua que fluye, el árbol de la vida en el Edén. Está por todos lados. Está por toda la roca de la cual mana el agua. A ver, la palabra de Dios que manifiesta y todo lo demás. O sea, no terminaríamos nunca. O sea, es infinito. Jesús es la clave para entender la Biblia. Sin comprender que Jesús es Dios, no vas a entender la Biblia. Vas a entender cualquier cosa. Vas a poder explicar cualquier cosa, pero no la entendiste. Para entender la Torá, entender la Tanaj, entender la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, hay que entender y comprender que el Verbo encarnó, y ese Verbo era la palabra de Dios. Hecha carne, con libre albedrío, que responde a lo que el Padre le pide que haga, a los designios del Padre. Que es Dios del Jesús encarnado en su humanidad. Sí, Jesús dice, mi Dios, vuestro Dios, mi Padre, vuestro Padre. ¿Por qué? Porque hay que entender los roles de la divinidad en la historia de la salvación. Otro tema, les dejo un video, lo pueden buscar. Los roles de la divinidad en la historia de la salvación, para entender los roles del Verbo encarnado de Jesús, del Verbo en la historia de la salvación. Muy bien, espero haberles ayudado un poquito a mirar con otros ojos la Biblia la próxima vez. Les deseo un lindo día, les dejo tarea para el hogar. Que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.